Julián, bienvenido a nuestro estudio. Hacía bastante que no teníamos acceso a poder dialogar con vos. Si bien hay tensiones, hay debate dentro del peronismo. El pueblo argentino hoy está debatiendo y sorprendido porque el cambio que el gobierno le prometió a la sociedad fue en sentido contrario al cual decían. Tarifazo, pérdida de empleo, pérdida de poder adquisitivo, temor al despido, la gente no llega a fin de mes, conflicto con los docentes para iniciar las clases. Entonces, naturalmente que cada familia empieza a preguntarse las cosas que antes no se preguntaban y se planteaban en la mesa familiar. Todo el mundo sabe que el año anterior fue mejor que el presente y que este va a ser mejor que el próximo. Es decir, se ha cortado la esperanza que cada argentino de la clase media o de los sectores del trabajo puedan con su esfuerzo familiar desarrollarse y criar a sus hijos. Bienvenido a nuestro estudio, un momento muy especial para ustedes. Han convocado a gran parte del peronismo y muchos intendentes en nuestra ciudad. Intendentes, concejales y presidente de partido. El lugar donde estamos nosotros, que es la quinta sección electoral, ha sido arrasada casi en el peronismo. De los 27 distritos nos quedaron 5, con lo cual nosotros teníamos más que 5 intendentes. La presencia de Julián y teníamos un montón de concejales de la sección, más los presidentes de partido. Así que una buena convocatoria y habíamos invitado a todos los sectores de Mar del Plata porque entendíamos que la unidad no puede ser solamente un eslogan de campaña, sino tiene que hacerse efectiva. Intendente del interior, nada más y nada menos que en nuestro estudio, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Julieta, por la invitación. Sí, Alberti queda sobre la ruta nacional número 5, kilómetro 190. Es una localidad de 10.600 habitantes, con 6 localidades rurales, con características e idiosincrasias muy distintas a los grandes centros urbanos. Nosotros, por naturaleza, tenemos confianza en todos nuestros vecinos y eso lo que nos permite tener un día a día y un trato mucho más directo con cada una de las situaciones, las buenas y las no tan buenas también, pero nos hace estar siempre atentos, siempre estar con mucho cuidado con todas estas situaciones que hoy nos está tocando vivir en la provincia y en el país. El Estado en las localidades como la nuestra he tomado la decisión de estar muy presente en todos los aspectos, no solamente desde el punto de vista sanitario, educativo, de recreación, deportivo, por el compromiso y la responsabilidad, la grata responsabilidad que me dieron los vecinos, que entiende un poco la idiosincrasia de estar siempre presente, estar siempre escuchando al vecino y siempre tratando de darle soluciones en la medida que se pueda, pero siempre poniéndole el hombro a cada situación que se presenta. Como alguien que conoce la ciudad de Mar del Plata y sobre todo el puerto, coméntenos cuál es el panorama actual en la ciudad de Mar del Plata. Complicado, hay políticas nacionales que lo viven los trabajadores, esto no es nuevo, están beneficiando a los grandes grupos económicos y el puerto lo está sufriendo y al sufrirlo el puerto lo sufre Mar del Plata. No le están dando la importancia que le tienen que dar, hay un subsecretario de Pesca de Nación que no sabe lo que tiene que hacer, tenemos un director que maneja la pesca de la provincia de Buenos Aires que no defiende a la provincia de Buenos Aires, estoy hablando a nivel nacional de Jerpes y estoy hablando a nivel local de Dilevan y esto se siente en el puerto. No solamente lo decimos nosotros, que yo soy crítico, tratamos de ser constructivo también y hemos elevado varias ideas, sino que además lo dijeron los sindicatos hace poco, lo dijeron las cámaras y lamentablemente el puerto está en una situación complicada. Gracias a Dios están dando muy bien lo que es el calamar, conteniendo a los compañeros y a los trabajadores de que no sea más grave la situación. ¿Coinciden los intendentes respecto de este panorama y situación? Y es un panorama común que los intendentes lo viven en carne viva. Hay despidos después de mucho tiempo de nuestra industria. Ustedes en Mar del Plata lo deben ver, lo que está pasando con la industria textil, lo que pasa con la pesca, el informe de la Cámara de Comercio y de Industria de la ciudad de Mar del Plata. Hay una situación de disminución del consumo, de pérdida de poder adquisitivo, una caída del consumo, una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, cierre de comercio, las tarifas. Hoy me decía un comerciante de Mar del Plata que por primera vez va a pagar más de luz que de alquiler y las ventas no funcionan y tiene que disminuir y tiene que despedir gente. Bueno, a pesar que a las eléctricas se le perdonaron 20.000 millones de pesos. Y a la gente se le aumentó la tarifa. Entonces, este gobierno se equivoca cuando tiene que tomar una decisión que beneficie a la clase media, a los trabajadores, al pueblo, pero no se equivoca cuando beneficia a los sectores más concentrados de la cual es parte. ¿Cómo es ese proceso de unidad de acción del peronismo? Empezamos, después que perdimos en las elecciones, a caminar pueblo por pueblo, unidad básica por unidad básica. Fuimos a la casa de los compañeros que los habían echado. Nosotros le explicábamos que nadie tiene un peronómetro para decir quién es mejor y quién es peor, que eso lo tiene que decidir la gente y que nosotros íbamos a tratar de garantizarle a todos que pudieran tener la posibilidad de participar en internas si así lo quisieran.
Respecto del peronismo y usted como intendente que se ha hecho presente en el día de la fecha en el Teatro Roxy con tantos más, discutiendo los temas de agenda, ¿cómo se siente posicionado? ¿Cómo ve la estructura hacia una unidad de acción? Nos parece muy importante este tipo de encuentros porque nos habíamos un poco desacostumbrado, ¿no? Los dirigentes políticos del interior de la provincia de Buenos Aires a vernos tan seguido. Y me parece que es algo que tenemos que retomar. Hay que entender este proceso de unidad como tal. No se puede generar un día para el otro cuando en el medio de eso sufrimos una de las peores derrotas en la provincia de Buenos Aires como espacio político, y es momento de analizar, de repensar muchísimas cosas y de, por sobre todas las cosas, comprometerse y sentirse parte de este proceso de reconstrucción del peronismo. El tema del dragado que están haciendo, porque esto es parte de la herencia recibida que tanto se habla y que no lo dicen, hoy se está dragando con el dinero que dejamos, 30 millones en caja, en efectivo en el banco, y además un convenio que se hizo con YPF donde se pagaba 111.000 o 112.000 pesos mensuales para lo que pagaba YPF en la zona portuaria. Cuando llegamos nosotros tratamos de regularizar esta situación porque nadie había actualizado por el espacio que ocupan, y la cuenta que sacamos, que parece que nadie se había dado cuenta hasta ese momento, lo llevamos a 980.000 pesos por mes, y eso permite que YPF pueda adelantar 18 meses, de 18 millones que adelanta YPF por canon, más los 30 millones que dejamos en caja. No solamente dragamos en la boca hace un par de años, hacía 12 años que no se realizaba, se dragó la boca principal del puerto, sino que dragamos a pie de muelle. Ahí demostramos que el peronista no es caprichoso y podríamos haberlo gastado ese dinero para la campaña haciendo obras innecesarias, pero entendíamos que el puerto tenía que tener previsibilidad, y hoy estamos viendo que ese dragado, el dinero lo dejamos nosotros, y vuelvo a decir, eso también es parte de la herencia recibida. Vos venís de la Cámara de Diputados de la Nación y tenés la experiencia de haber debatido para conseguir las leyes necesarias para los cambios que son positivos para el pueblo. ¿Cómo vivís los decretos de Macri? ¿Y cómo vivís la situación de oposición o no oposición que ha tenido la dirigencia que debería representarnos? Los decretos del Poder Ejecutivo han sido para urgencia de nuestro pueblo y para la necesidad de la gente. Por lo tanto, el único que le puede poner límite al Poder Ejecutivo es el pueblo, apropiándose de los destinos del peronismo. Por eso creemos en un peronismo donde el pueblo argentino elija quienes quieren que representen desde el peronismo. Si nosotros hacemos esa tarea, no tengo duda que va a marcar la posibilidad de unidad de un frente amplio, social, con vocación revolucionaria y transformadora para ponerle límite al gobierno de Macri. No alcanza con la voluntad de los dirigentes. Esto es necesario que el pueblo sea protagonista de su propio reclamo, de su propia angustia, que participe, que se comprometa y que elija a los mejores hombres, que hay que elegirlo con olor a pueblo, que tienen que ser hijos del pueblo, que tienen que vivir como vive el pueblo. Y este es el desafío que tiene el Frente para la Victoria y el peronismo en particular en este momento histórico. ¿Y hoy cómo luchan para preservar los activos que tenemos que no se pierdan en este gobierno? Y es muy difícil. La oposición por la oposición en sí no sirve. Uno tiene que hacer oposición constructiva. Uno nunca puede mirar para atrás, siempre tiene que mirar para adelante. Entonces, las medidas de gobierno que se toman, nosotros tenemos que tratar de criticarlas para mejorarlas, no criticarlas por el hecho de la oposición en sí. Cuando hablamos de los activos que han sido conquistados a lo largo de nuestra historia por los argentinos, ¿cómo piensan defenderlos? Nosotros tenemos un orgullo profundo por las conquistas que en los últimos 12 años, a través del gobierno de Néstor y Cristina, se han conseguido para todos los argentinos. En la gestión anterior, mi madre era la intendenta, yo era secretario de gobierno. Te digo la verdad, era impensado que una localidad pequeña del interior de la provincia de Buenos Aires tenga la posibilidad de ser escuchado en función a las necesidades que tenía en cada uno de los distritos. Creo que la gran mayoría de los intendentes ha podido experimentar estas vivencias con un crecimiento notorio de la infraestructura y de la participación del Estado en cada una de las localidades. El Estado no solamente en la órbita municipal, sino también en la parte educativa, en lo que era IOMA, en lo que era ANSES, en lo que era el impacto del procrear en las distintas localidades en términos de la necesidad de vivienda de cada uno de los bonaerenses. Me parece que son situaciones que hoy el vecino tenemos que hacer lo posible para que pueda comprender de que atrás de una decisión cotidiana que toma el vecino hay una decisión política, es decir, el vecino tiene que comprender de que lo que paga el kilo de pan hay una decisión política, de que si hay una cierre de una fábrica porque no hay un determinado producto, hay una decisión política que permitió que otros productos de otros países entorpezcan la producción de lo que es nacional. Este es un gobierno que nosotros lo vemos que viene trabajando en favor de los ricos y en perjuicio de los que menos tienen, con lo cual hoy todos los días tenés cierre de fábrica. La apertura de las importaciones ha complicado mucho la situación económica del país, y además tenés otro tema. O sea, vos fíjate que en el mundo Estados Unidos tiene un gobierno que, si bien es de derecha, es proteccionista,
es todo con fabricación americana, y nosotros por el contrario abrimos las fronteras y todo lo que se fabrica acá se va a dejar de fabricar. Las empresas que están cerrando, la celularera de Chacabuco, las empresas en Vicente López, todo el arco productivo en Mar del Plata, vos lo ves cuando caminás por la periferia, la seguridad dejó de ser un problema, que si bien lo es, pero en el contexto social es más importante mantener el trabajo. Cuando vemos al peronismo aquí en Mar del Plata trabajando, ¿cuáles son los desafíos que le parece que no se pueden soslayar? Estamos por la unidad del peronismo, esto es así, pero no a cualquier costo, no amontonamiento. Y aquellos que se equivocaron, porque alguien se equivocó acá, que la elección se perdió, esto lo dijimos incluso en este encuentro. Las mejores leyes después de Perón Evita, los mejores decretos, las mejores reglamentaciones, lo hizo Néstor y Cristina. ¿Y por qué se perdió? Algo pasó. Por ejemplo, hoy lo vemos con las plumas puestas. Este señor Otavis era, por ejemplo, el que armaba las listas en la provincia de Buenos Aires. Entonces, no se puede ir a la unión con cualquiera. La unión sí, por supuesto, y vamos a militar, vamos a trabajar para que esto sea así. Pero alguien se tiene que hacer responsable, y el Mar del Plata también, porque en Mar del Plata, a nivel nacional decíamos que teníamos los multimedios en contra. En Mar del Plata no sucedía eso y sin embargo perdimos. Yo no sé si es por el código de publicidad, que hizo mucho daño al comercio. Por ejemplo, cambiarle el nombre a la delegación del puerto a ente descentralizado vieja usina. O sea, era como quitarle a Mar del Plata el nombre. Alguien se tiene que hacer responsable. Que la ciudadanía no tenga temor de manifestarse en las calles, ¿verdad? Porque hay atisbos de represión importantes. Hay claros indicios de criminalización de la protesta social. Tenemos a Milagros presa. Sí, claro. Eso y compañeras de ella y la judicialización de las decisiones de la política de Estado, que forma parte de un proceso, entendemos nosotros, de persecución política. La política no la podemos discutir en tribunales, la política es discutirla en la calle y con la gente. Y si la justicia tiene que actuar, que actúe con la discreción que tiene la justicia para garantizarle equidad a todos los argentinos. Tenemos dos jueces que han sido perseguidos por haber decidido a favor de los bancarios. Eso habla claramente de un proceso de persecución política donde esa actitud demuestra que se está al servicio de los intereses más concentrados de la economía argentina, del sistema financiero. ¿Ustedes han sufrido pérdidas de trabajo? Nosotros estamos en este momento teniendo algunas complicaciones en algunos rubros, particularmente se han suspendido las horas extras de las distintas jornadas, se ha reducido algunos días también, estamos tratando de contener de la municipalidad todo lo que se pueda. Es una situación difícil, no esperada por nosotros, insisto, la posibilidad de que el motor productivo sea en la parte agropecuaria tal vez no nos hace sentir tanto el impacto como algún centro urbano que tiene una matriz productiva mucho más relacionada con la producción, con una fábrica, que el Estado pueda estar trabajando junto con el sector privado nos permite también articular cualquier acción y estar atento a cualquier situación de cualquier fábrica esté pasando. Nosotros conocemos a los empresarios de nuestra localidad, sabemos su empuje, sabemos su compromiso con la localidad, con el trabajador, y tratamos de darle una mano de la Secretaría de Producción cuando vemos que algún stock se le está acumulando o no pueden vender lo que venía vendiendo, y tratamos de ser uno más, de acompañarlo y tratar de colocar el producto en los lugares que nosotros le podemos dar una mano. En un momento donde los sueldos son la forma de contener la inflación, bajar los sueldos para contener la inflación. Esto ya lo vivimos cuando Martínez de Oda era ministro y después lo vivimos en el segundo gobierno de Menem, donde la inflación estaba alta. La variable de ajuste siempre fue el salario del trabajador. Hoy ganás un poquito más, pero te sale 10 veces más comprar un litro de leche, el kilo de pan, el transporte, los peajes. 75 pesos cada peaje la autopista La Plata a Buenos Aires. Es imposible que la gente tenga la opción, va a terminar yendo toda la gente por la ruta 29, tiene 300 pesos de peaje. Controlamos 1.300 millones de dólares de mercadería y no tenemos denuncia. El peronismo es eso. Lo que pasa es que algunos quieren hacer creer que el peronismo significa los bolsos de López. Y la verdad que eso es una persona, como hay corrupción en distintos lugares, como ni hablar que lo tiene este gobierno, que dejan mucho que desear. Con 50 imputados, 50 empresas offshore y cuánto más. Y muchísimas cosas más. Algunos dicen se parece a De la Rúa. Yo digo, no se parece a De la Rúa. Este señor no se equivoca, porque no se equivoca para ellos. Cuando ellos dicen, aprueba el error, pero siempre el error termina siendo el perjudicado del pueblo, el trabajador. Hay muchos despidos. Lo que sucedió con unas firmas importantes lecheras. La verdad que es lamentable lo que está sucediendo. El Ministerio de Economía tiene más de 25 exfuncionarios de los 3 principales bancos del mundo, donde la economía está muy concentrada. Y no es casualidad que estén manejando la economía este tipo de gente. Para muestra, como decía mi mamá, basta un botón. Bueno, ahí tenés una clara muestra cómo se beneficia y cómo se violenta todo el orden jurídico y constitucional. Y hay una sola manera de ponerle límite a esto, es que pueda haber un límite en el Congreso de la Nación, que pueda haber una nueva mayoría parlamentaria que le ponga límite a este gobierno.
La forma de ellos es que se pueda consumir menos para bajar la inflación. Es una locura porque hoy se está jugando con la variable de la alimentación. Es un sistema de estanflación, es recesión con inflación y eso explota. Va a llegar un momento que no va a haber ni siquiera el circulante y el circulante que hay no te va a alcanzar. Un dato técnico para que te des una idea, hace 2 días bajaron el encaje bancario, que es un 2% y ese 2% que los bancos retienen. Si yo deposito 100 pesos, retenían el 30, a veces el 20% de eso, o sea que 20 pesos quedaban en resguardo de lo que yo depositaba. El banco deposita esos 80 pesos restantes, lo da en crédito, todo lo demás y guarda el 20, que es lo que usaba el gobierno para vivir. Bajó el encaje 2 puntos y eso significan 30.000 millones de pesos. Este gobierno es de timba financiera, no es de producción. Mientras Estados Unidos trata de generar producción local, dejar de fabricar en China o India o en Pakistán y hacer todo local, nosotros estamos tratando de hacer todo afuera y que la mano de obra local no esté. Con lo cual, ese cóctel de economía y recesión de trabajo va a traer serios problemas. Los argentinos la vamos a pasar muy mal. Así lo sentimos del interior, las cosas no son fáciles, pero necesariamente queremos aportarle la idiosincrasia que tenemos del interior de la provincia de Buenos Aires, porque me parece que los bonaerenses necesitan tener dirigentes que conozcan bien la idiosincrasia de cada uno de los lugares, ¿no? Y así como están los municipios, también están las listas seccionales y ahí se desprende la lista provincial y queremos darle la posibilidad a todos los compañeros que se sientan parte, ¿no? De que cualquier compañero que está militando en una unidad básica, a través de su compromiso, de su responsabilidad, de su trabajo territorial, sienta que puede formar parte de una lista, ¿no? Y eso, el que mejor lo sabe es la gente de la localidad y no a lo mejor cuando se ha armado listas o hay personas que tal vez no conocen lo que es la idiosincrasia de cada una de las localidades. Creemos que esta es la forma, no queremos que nos vuelva a pasar, pero estamos caminando para poder generar una unidad tal que le permita a los bonaerenses elegir sus propios representantes y que sea el peronismo quien pueda volver a conducir los destinos de la provincia. Para eso vienen las PASO y va a haber unidad para lograr unas PASO que nos hagan salir adelante y no que nos terminen de hundir en este proceso neoliberal que estamos viviendo. Las PASO la inventó Néstor Kirchner para fortalecer a los partidos políticos y a la democracia. Y yo estoy convencido que Argentina reclama al peronismo, un peronismo republicano surgido de la propia elección de la gente. Yo no comparto a aquellos que le tienen miedo a las elecciones. Después el enchastro lo hacen los dirigentes, pero no la gente. La gente tiene algo sagrado. A los peronistas nos gusta votar, nos gusta elegir y solamente nos ordenamos cuando la gente que nos representa surge de nuestra propia participación y de nuestra propia elección. Las PASO cuando se hicieron beneficiaron a la mayoría de las expresiones políticas. Mirá lo que hizo el PRO cuando hizo un proceso de PASO, cuando hizo el radicalismo y eso les permitió llegar al conjunto de los argentinos. Nosotros no, en la provincia nos fue muy mal. No, pero nosotros fue una PASO atada. La PASO fue solamente para la fórmula de gobernador y no permitieron que los intendentes pudieran elegir en qué boleta ir. Queremos una PASO en serio donde se vote en todos los lugares y eso le va a dar la legitimidad que necesita el proceso político. Cuando la gente es convocada a participar, gana el pueblo y se fortalece la democracia. Además, en democracia no hay otro mecanismo de elección de la gente que no sea la participación de la propia gente, sino los dirigentes eligen a los dirigentes. Tanto y en cuanto no pasemos al voto electrónico. La reforma política este año no se va a votar con la reforma política. La gente va a votar libremente y después tendrán que venir todas las reformas que sean necesarias. Mira, yo no me opongo a las reformas. Las reformas que permiten simplificar y garantizar la participación, hay que darle transparencia al procedimiento del gobierno. Lo que está cuestionado muchas veces es que este gobierno persigue, que este gobierno hace escucha telefónica, cosas que se dan por la pared contra la democracia o que pretende designar un juez de la Corte por decreto. Por suerte después reculó. Me parece que acá tiene que haber una madurez democrática muy fuerte, empezando por la dirigencia política. Por eso es necesario que a la dirigencia la elija el pueblo, no los propios dirigentes. Yo vuelvo a insistir en esto. Ni los intereses económicos. Ni los intereses económicos de turno, pero los intereses económicos de turno tienen más posibilidad de intervenir cuando se eligen a puertas cerradas, porque después lo hacen rehén. Cuando lo elige el pueblo, hay un solo lugar al cual el representante tiene que dar cuenta, que es a su pueblo y a su representado. Su vínculo con el peronismo y sus aspiraciones. Yo vengo en el peronismo desde que tengo 14 años, desde que mi papá lo liberaron, estuvo preso en la dictadura y cuando lo liberaron empezamos a militar. Mi padre no era un gran militante, sino era un militante de base. Milito desde hace muchísimos años. Dejé de militar cuando ganó el kirchnerismo porque me dediqué a las empresas privadas y ahora que el peronismo perdió he salido nuevamente a contener compañeros y mis aspiraciones hoy por hoy son la unidad. No hay posibilidad de que los dirigentes vuelvan a elegir los candidatos, sino que los candidatos tienen que salir de la dirigencia y de las unidades básicas, de los movimientos organizados. Son los únicos que pueden llegar a poner los dirigentes. Yo no creo que haya lugar para que desde Capital Federal en una oficina con una lapicera digan quiénes son, porque después hay que caminar la calle y hay que votarlos. Ojalá que sea así porque suena utópico, pero... Yo voy a dejar todo lo que tengo para que eso ocurra. Me parece que hoy es revolucionario la participación de los
los ciudadanos. Y si queremos construir una nueva mayoría, si queremos volver mejores y poner un límite en el Congreso, tenemos que facilitar un proceso de paso. Solamente ahí se va a dar la unidad. Tenemos tantos temas en un sistema donde 8 personas son las más ricas del mundo. ¿Cómo pensás que podemos llegar a cambiar esta situación? ¿Cómo el peronismo vuelve a enamorarnos a los argentinos? Primero con vocación patriótica, quienes nos representen, por eso yo insisto, que salgan del pueblo, que sean del pueblo y que defiendan un solo interés que es el del pueblo argentino. Hay que tener coraje, esto se resuelve con coraje, esto se resuelve desafiando el orden establecido. La Argentina volviendo a tener el control del comercio exterior de grano, que es el principal recurso en manos de los productores. Esto se resuelve diciéndole a los buitres que le prestan plata a la Argentina que esta deuda odiosa es impagable, que el pueblo argentino no la va a pagar con el hambre de los argentinos. Los muertos no pagan, dijo Néstor Kirchner. Y para esto necesitamos dirigentes que tengan el coraje, plantándonos frente al sistema financiero, teniendo una reforma global del sistema financiero donde el crédito esté orientado en su mayor disponibilidad a la producción, a la industria y al comercio. Pero para esto se necesita tener personalidad, coraje, que cada argentino pueda tener un lote, que pueda construir su propia casa, que el Estado esté presente donde hay una empresa con dificultad, subsidiándola. Hay que cuidar el empleo en el mundo. Se van a perder 200 millones de puestos de empleo en los próximos 30 años, creciendo la población. ¿Qué significa esto? Que si el Estado no garantiza a quienes producen, invierten y transfieren tecnología, pobre de nosotros. Fíjate lo que hizo el gobierno. Desfinanció y este año tuvo ciencia y tecnología menos presupuesto. Yo recordaba a esta hermosa Mar del Plata, cuando el parque industrial era un semillero de desarrollo de innovación tecnológica y de nuevas tecnologías. Pregunté por eso, me dijeron que muchos de esos chicos que tenían su incipiente desarrollo informático y tecnológico en Mar del Plata se fueron. Esa es la Argentina que nos tenemos que poner. Cuando hablamos de la producción local, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el fuerte de ustedes? Nosotros tenemos muy buena calidad de tierra, el sistema productivo básicamente es agropecuario, en los últimos años con muchísimos cultivos, no tanto de la parte de la ganadería, con lo cual la gran mayoría de las empresas y fábricas que están en la zona están vinculadas con el sector agrícola. Hemos tratado de diversificar la matriz en los últimos años productiva y estamos tratando de jerarquizar los sectores industriales que tiene el distrito. Tenemos 2 y hay uno de ellos en los cuales hemos podido pensar y planificar el Alberti a mediano y a largo plazo que queremos y hemos podido realizar una obra muy importante de energía eléctrica donde hoy Alberti tiene el doble de la capacidad de energía y eso nos permitió darle un destino a ese excedente de energía que nosotros creemos que debe ser en estos tiempos que vivimos netamente productivo. Nos ha permitido salir tras la búsqueda de los distintos empresarios, distintos rubros y promocionar a nuestra localidad y eso nos permitió que 3 o 4 fábricas en los últimos 3 años se pudieron instalar y hoy nos da la tranquilidad de poder darle trabajo genuino a muchos más albertinos, ¿no? En las localidades chiquitas generalmente la mayor fuente de trabajo se genera en el ámbito público, ya sea en la municipalidad o en la parte educativa o en la parte policial, con lo cual es difícil generar trabajo genuino y para nosotros poder planificarlo y verlo de esa forma me parece que es importante, utilizando un poco la posición geográfica que tiene el distrito. Estamos a 180 kilómetros de capital, con lo cual eso nos permite tener una posición geográfica privilegiada para muchas empresas que están tratando de salir de los grandes centros urbanos y buscar una mayor tranquilidad, no solamente desde lo laboral, sino también desde la producción y tratar de tener la localidad como un eje, como una plataforma para llegar a mayor cantidad de mercados dentro del interior de la provincia. ¿Cuántos activos que hemos perdido? ¿Qué pasa mientras tanto? Porque de acá a las elecciones nos seguimos endeudando, sigue habiendo entrega, hay dudas respecto de que la justicia funcione bien. El pueblo no sé si tiene tanta voluntad de salir a la calle, lo vamos a ver en este 678 que es de marzo y que es de este gobierno. El pueblo se va a expresar de la manera que quiera y que encuentre los instrumentos. Lo que está claro que no es un pueblo que se resigne, no es un pueblo subordinado, no es un pueblo que va a firmar su propio certificado de difusión con su pasividad. Yo creo que el pueblo argentino va a salir a defender su historia, sus derechos, su industria, su producción y en esto creo que se logra también con dirigentes que digan en público lo que dicen en privado, con dirigentes que defiendan lo que sienten. Esto va a hacer que mejore la relación entre los representantes y sus representados. Por eso yo insisto que cada uno de nosotros tiene que estar casa por casa, corazón por corazón, fábrica por fábrica, industria por industria, porque lo que tenemos que defender es nuestra propia historia. Si queremos tener futuro, tenemos que tener el coraje de defender nuestra historia y decirle a la sociedad argentina el único camino posible para transformar la realidad es pararnos claramente, defender el estado de servicio de la mayoría. De lo contrario, esto va a ser un gran retroceso. Ahora hay que resolverlo en democracia. La oportunidad es en octubre de ponerle un límite en el Congreso de la Nación.
¿El PJ va a estar a la altura de las circunstancias para ser verdaderamente opositor a este modelo neoliberal que estamos enfrentando? Hay que buscar la unidad porque no podemos dejar que esta gente siga avanzando como lo está haciendo. En 3 o 4 meses nos endeudó más que en toda la dictadura. Nos dividieron la forma de pagar la boleta de luz para que la gente piensa que es tonta, que no se da cuenta. Tratar de darle la mayor información posible al vecino, pero que pueda entender de que la política tiene que ser el que domina la economía y no como está pasando en los tiempos actuales, donde se evidencia de que las decisiones son netamente económicas y no está el individuo en el eje de cada una de esas decisiones. Nosotros vamos a tratar de hacer el máximo esfuerzo posible para poder generar la unidad del peronismo para hacer la mejor de las opciones posibles. Muchísimas gracias por su tiempo. No, un gusto, Julieta, muchas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Le agradezco muchísimo el tiempo que me ha brindado. No, por favor, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Julián Domínguez, por su tiempo después de la tarea que ha tenido hoy con el peronismo aquí en la Costa Atlántica. No, muchas gracias, muy lindo el barrio.